Muy buenas noches a todos ustedes, les saluda José Luis Rodríguez, su servidor, miembro de Juntos Custodiando la Vida. El día de hoy, bueno, pues vamos a comenzar un nuevo programa que se llama Fe y Razón. Este programa, bueno, pues está diseñado con la idea de que podamos compartir conocimientos que nos ayuden a vivir nuestra fe de una manera consciente, de tal manera que nos abandonamos en brazos de Dios y no nada más de simples sentimientos. Es decir, que hagamos posible considerar la existencia de una razón en nuestra fe, de que no se trata de vivir la fe en falsos espejismos, en falsos sentimientos. Y bueno, pues el día de hoy que comenzamos este programa, hemos elegido empezar a hablar de la encíclica de San Juan 23 llamada Pacem in Terris. Pacem in Terris es una encíclica de 8 que escribió el Papa San Juan 23 durante su vida como Papa y que fue realizada dentro de un contexto muy difícil. En aquel momento nace la Guerra Fría entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética. En resumen, bueno, pues es una encíclica dirigida no solo a los católicos, sino a todos los seres humanos de buena voluntad, realizada dentro de un contexto de cambios políticos, en donde el Papa se dirige no solamente a los individuos, sino también se dirige a las naciones. Fue publicada el 11 de abril de 1963. Esta encíclica está basada en la revelación y está basada también en el llamado derecho natural. Para que comprendamos un poquito lo que San Juan 23 quería hacer comprender al mundo, creo que vale la pena que nosotros conozcamos también qué momento histórico estamos viviendo el día de hoy, porque se van a dar cuenta de que esta encíclica es muy actual, tal vez más actual que en el momento en que fue escrita. Hoy por hoy estamos viendo cómo los políticos, cómo nuestras autoridades en distintos países en donde estamos viviendo han encaminado sus esfuerzos hacia una transformación de las sociedades en donde los valores tradicionales pareciera que ya no tienen razón de ser. Es así que en días recientes en los Estados Unidos se ha determinado que los niños al nacer deben de contar con un acta de nacimiento en donde ya el sexo no debe de mencionarse. Entonces le llaman la denominación al nacer X, es decir, indefinido. Hoy por hoy vemos cómo en las escuelas se está enseñando esta ideología en donde los menores se les hace creer que no tienen un gusto definido conforme a la naturaleza de su sexo, que ellos son libres en un momento dado de elegir hacia dónde dirigir sus tendencias sexuales. Hoy por hoy vemos que se prohíbe en muchos países que los menores de edad puedan acceder al matrimonio y sin embargo no se entiende, o más bien si comprendemos ya el contexto de lo que están buscando, sí vamos a entenderlo, por qué estos mismos gobiernos que prohíben a los menores casarse antes de los 18 les invitan a tener un sexo libre, con quien quiera, en el momento en que gusten, y que sirve de festín a ciertos grupos como la pedofilia o pedófilos, grupos de pedófilos, para acceder a tener relaciones sexuales con menores de edad, lo cual es muy grave. Pacem in Terris, pues, se crea en un momento dado en que la situación entre Oriente y Occidente entran en conflicto. Estados Unidos en 1945 detona una bomba nuclear en Hiroshima y otra en Nagasaki.
Los secretos de la bomba atómica son robados y llevados a la Unión Soviética. La Unión Soviética también crea sus propias bombas nucleares. Y para este momento el mundo entra en una zozobra tal que el mundo ve con cierto estupor y con cierta preocupación la posibilidad de una guerra atómica. El Papa se adelanta, escribe esta encíclica, Pacem in Terris, o Paz en la Tierra, con la finalidad de convencer a los gobiernos y a los individuos de la necesidad de crear conciencia respecto a lo que estamos haciendo en este mundo. Es decir, Pacem in Terris viene a ser una respuesta a ese ambiente de guerra que el mundo está viviendo. Por ahí hay una película de Kevin Costner que se llamaba 13 días, basada en la posibilidad que pudo suscitarse en el mundo de una guerra nuclear. Y por ahí cita, ¿no?, la fecha 13 de, si mal no recuerdo, 13 de mayo de 1963, como la fecha en que pudo haberse desatado esa guerra, una guerra nuclear. La Unión Soviética en ese entonces mandó unos misiles hacia Cuba para tenerlos apuntando cerca a lo que es el país de Estados Unidos. Se creó un conflicto muy grande, había grandes presiones sobre Kennedy para que le declarara la guerra a la Unión Soviética, y por gracia de Dios no sucedió. Fue así entonces que Juan XXIII crea esta encíclica para suscitar la paz. Entonces, Juan XXIII en esta encíclica viene de alguna manera, a hablar de la paz que es necesaria tanto entre individuos, como entre los estados, como entre los individuos hacia los estados. Es decir, él trataba de alguna manera de enfocar en este escrito esa necesidad que existe entre todos los órdenes sociales, de que no se suscitara un gran conflicto. Pero la paz que el Papa propone no es la simple búsqueda de la paz en base a la ausencia de la guerra, sino que la intención de San Juan XXIII fue la de transformar el mundo. ¿Y cómo lo quería hacer San Juan XXIII? Bueno, pues en base a la necesidad de que el mundo reconociera derechos fundamentales de los individuos. Unos derechos fundamentales que tenían que mostrarse a todos y reconocerse. Para ello, el Papa divide esta encíclica en 5 partes, o podemos dividir esta encíclica en 5 partes. Y que su comprensión, bueno, pues va a permitir de alguna manera entender cuál es el actuar del ser humano en este mundo. Y bueno, en una primera parte podemos hablar de que la encíclica de Juan XXIII habla de derechos humanos, donde él refiere que todo ser humano es ante todo una persona, es decir, un ser dotado de inteligencia y libertad, y para ello tiene derechos y tiene deberes, los cuales son universales, inviolables e inalienables. Sobre los derechos humanos, y podemos decir lo siguiente. Bueno, Juan XXIII propone que el llamar persona, pues es algo así como una especie de dignidad que solo el ser humano goza. Si nosotros tratamos de encontrar el origen de la palabra persona, bueno, tendríamos que remontarnos a Grecia, a los teatros griegos, en donde veíamos a los actores enmascararse, y con esa máscara el actor adquiría una personalidad. Más propiamente dicho, con esto, lo que San Juan XXIII quería era que nosotros reconociéramos que el ser humano, además de ser un ser cualquiera, está investido de una dignidad diferente, que al momento de nacer está investido con esa personalidad que solo el derecho puede en un momento dado concederle, y que ese derecho es un reconocimiento que todos los seres humanos deberíamos de conocer y respaldar.
Dentro de esos derechos de la persona, nos otorga los siguientes. Dice que todo ser humano tiene derecho a la existencia. Hoy por hoy, y por eso decimos que es muy actual, el ser humano más que nunca enfrenta la posibilidad de ser desconocido de ese derecho a la existencia a ser. Vemos cómo organismos internacionales como Planned Parenthood, como la propia Organización de las Naciones Unidas, han desconocido a la persona e invitan a los gobiernos a practicar políticas tendientes no solamente a denostar su participación activa dentro de la sociedad, desconociendo el sexo con el que nacen, educando a los niños en el engaño, sino que dice que todo ser humano únicamente tiene personalidad hasta que nace. Antes de eso no hay ser humano. Y lo cual pues es muy peligroso, porque hoy por hoy no hay un lugar más inseguro para la persona que el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque a la mamá le han enseñado, y lo vemos a diario en las escuelas, a que pues no hay persona, que lo que la mamá tiene es derecho en un momento dado a una vida feliz, a una vida con comodidad, y por tanto le enseñan a que si en un momento dado ese niño le estorba, pues tenga la posibilidad de eliminarlo sin que eso le traiga consecuencias penales, o sea, consecuencias de derecho. Este derecho a la existencia que todo ser humano tiene, pues nace en la concepción, es decir, en el momento en que la célula del padre se une a la célula de la madre y crean un individuo diverso. La ciencia ya nos ha demostrado, y gente como Jérôme Laurent, hoy llamado a los altares con la posibilidad de ser denominado beato, salvo que aún le falta un milagro, bueno, pues él decía que el ser humano realmente nacía en la concepción. Algunos estudios científicos por ahí que pueden encontrar en internet, pues muestran como la célula masculina fecunda a la femenina, se ve un haz de luz al que llaman la chispa de la vida, que sería el momento de la concepción, sería un momento en donde Dios, bueno, pues concede al ser humano ese don de la vida, y que resulta interesante para considerar que en ese momento nace el ser humano. Ahora, esto de que nace el ser humano en ese momento, pues es un ejercicio que requiere mucha lógica por parte de nosotros, un momento de reflexión. No requerimos ser muy estudiosos para entender en qué momento nace la vida. Todos nosotros ya existimos, hemos tenido la oportunidad de crecer, de vivir en una familia, la mayoría, de estudiar mucho, de acudir a un centro de educación, a donde nos mostraron quiénes éramos, para qué estábamos, descubrir en nuestra vida que había momentos felices y momentos tristes, descubrimos a Dios. En realidad, todo un regalo para nosotros. Pero hoy, a los niños que no han nacido aún, les quieren desconocer ese derecho, y en ese movimiento lógico al que yo te quiero invitar a que reflexiones es de que te des cuenta de que no puede existir un ser humano si antes no fue concebido. Y es muy lógico, porque mira, si existe el número 4, es porque antes hubo un número 3. Y si existe un número 3, es porque antes hubo un número 2, como antes hubo un 1. Y antes no había nada. Y así con las personas. En el momento de la concepción surge el ser humano. Si no hubiera concepción, no estarías tú aquí. Hoy tienes
30, 20, 10 años. Pero antes de que los tuvieras, estuviste en el vientre de una mujer, no en el vientre de un hombre. Tenemos que reconocerlo. Y en ese vientre en donde tú estuviste, necesariamente requerías de cuidados, requerías de protección, y nadie mejor que para dártelos que el cuerpo o que la persona en donde tú te encontrabas gestando, es decir, tu madre. Todos fuimos concebidos. Luego entonces, todos tuvimos la posibilidad de existir. Hoy la reflexión a la que te invito es para que te des cuenta o caigas en la cuenta de que algunos gobiernos, no es que la mayoría, están siguiendo una política de desconocimiento de quiénes somos. Nosotros somos personas, pero los gobiernos dicen que no lo somos hasta que nacemos. Pero ¿cómo van a hacer algo si antes no fue concebido? De ahí lo irrazonable de cualquier propuesta que te diga que no vas a sentir dolor si te exterminan antes, que solo eres un conjunto de células y no has nacido. Y es lamentable que hoy por hoy la inteligencia de los jóvenes esté siendo cegada por moda, porque les hacen creer que tienen derecho a una vida egoísta. Y por egoísta debemos entender que les dicen que tienen derecho a desarrollarse, que tienen derecho a una vida cómoda, y que si hay un obstáculo que se interponga entre esa vida cómoda y ello, debe de ser eliminado. Es así que hoy por hoy les enseñan a que los embarazos de la mujer podrían ser un obstáculo cuando no se desea al hijo. Pero ¿quién de nosotros puede saber en qué momento se engendra la vida? Nadie. Muchos creerán que somos hijos de un mal pensamiento, que fuimos hijos de la casualidad. En realidad no hay nada de eso. Si la vida es un don, debe de ser algo muy hermoso. Y todos tenemos derecho a ellos desde el momento en que somos concebidos. Tenemos que, y es parte de lo que Juntos Construyendo la Vida nos invita a caer en la cuenta. A que si un ser es concebido, debemos de procurar su cuidado, debemos procurar su existencia en contra de todo perpetrador. Si nuestros gobiernos hoy por hoy están proponiendo mentiras para hacernos creer que existen derechos de preferencia, debemos señalarlo de manera urgente, de manera prioritaria. Ahora bien, si todo ser humano tiene derecho a la existencia, no se trata de cualquier existencia a la que debemos invitar a todas las personas, es decir, a que nazcan porque nazcan. San Juan XXIII en esta encíclica no solo proponía el derecho a la existencia, sino el derecho a que esa vida estuviera revestida de gran dignidad. ¿Qué es lo que vemos hoy en internet hoy por hoy? Muchos jóvenes recogiendo bebés, animales bebés, recogiendo mascotitas, no dejan de ser tiernas, pero no se entiende que lo vean como algo prioritario cuando a la vez están pidiendo la muerte del feto humano, del embrión humano, del niño humano que aún no ha nacido. Existen leyes hoy en México, por ejemplo, en donde se castiga con 10 años de cárcel, podríamos citar, cuando una persona encuentra un huevo de tortuga y se lo come. Y sin embargo dicen, o procuran los gobiernos, incentivar la creencia
de que a la vez tenemos derecho a exterminar la vida humana. Lo cual, pues yo los invito a que hagan la reflexión de qué momento tan peligroso el día de hoy vivimos como sociedad. No puede haber una vida humana, decía Juan 23, sin un trato digno. Es decir, nosotros como sociedad debemos de procurar siempre no solo la existencia, sino darle a cada ser la posibilidad de un desarrollo conforme a su naturaleza. Darle de comer, darle educación, darle un lugar seguro, procurarlo en todas sus necesidades físicas, espirituales, materiales. Para ello, decía San Juan 23 que tienen derecho al acceso a los valores, pero verdaderos valores. Por ejemplo, en México tenemos el valor primordial o fundamental de la vida, el valor fundamental del derecho a creer en lo que el ser humano quiera. Tenemos derecho a la educación como derecho fundamental. Tenemos derecho humano a la libre expresión de las ideas. Tenemos derecho humano a reunirnos con las personas que nosotros consideremos. Y en esta escala de valores que propone Juan 23, a la que todo ser humano tiene derecho, no solamente propone los morales, sino los culturales, es decir, el derecho a saber quién eres. No eres un animal, eres una persona, y al ser persona tienes derecho a toda una serie de beneficios que deben de procurarse desde que naces hasta que mueres de muerte natural. Y entre estos derechos a los que dice que tenemos nosotros acceso está el derecho a la nacionalidad. No somos mexicanos, pero también sabemos que en algún momento dado la misma necesidad nos llega a llevar a la emigración. Y es así que, bueno, pues el ser humano, y sobre todo en algunos países de Europa lo hemos visto muy de manera muy preocupante, cuando vemos que gente de África emigra mucho a Europa y ya no se procura ese entendimiento entre dos culturas, ¿no? Hay una gran queja por los naturales de España con los naturales de África, porque los gobiernos le están dando a puerta abierta a los africanos, pero en detrimento de sus nacionales. Y no debe de ser. Tenemos nosotros la obligación de procurar en un momento dado el bienestar de todos nuestros connacionales, y una vez que esté satisfecho, bueno, pues buscar el beneficio también de todas aquellas personas que quieran emigrar a nuestros países, porque es un derecho nada más por el solo ser. Tenemos derecho a la asociación, tenemos derecho a la migración e inmigración, y tenemos derecho también al acceso a las cuestiones políticas. Juan 23 decía que nosotros como seres humanos tenemos que caer en la cuenta de que nuestra misión es servir al hermano, pero servirlo desde donde nos encontremos, ya sea servirlo como maestro, o como presidente de la República, o como ministro de culto, y que todo eso, bueno, pues va a procurar en un momento dado el desarrollo del ser humano. Ahora, decía Juan 23, que para la convivencia adecuada debe existir una autoridad, la cual debe mandar según la razón y estar postulada por el orden moral y derivar de ello buscando siempre el bien común. Pero ¿qué vemos hoy por hoy? Como decíamos en un inicio, ¿no? Están destruyendo las instituciones como la familia, es decir, vemos una moral en picada y vemos el bien de pocos, ¿no? O sea, la moral cae en beneficio de pocos y el sentido común se está perdiendo. Es decir, ya hemos perdido la brújula. Lo que antes era bueno hoy es malo, lo que antes era malo hoy es bueno.
Y pareciera que quien opinara diferente debe de ser juzgado, debe de ser sometido por la misma sociedad que no encuentra adecuado que alguien piense diferente. Miren lo que son las cosas, ¿no? Con este fenómeno de la pandemia, ¿qué ha ocurrido? Tenemos que traer el cubrebocas en todo momento, y quien no trae el cubrebocas es automáticamente criticado por los demás, pensando en que, o atacando a las personas de inconscientes, o es acusado de incongruente. ¿Y qué sucede? Si estamos siendo sometidos por ideas que nos llegan a través del internet, principalmente a través de la televisión, y así no hubiera una verdadera razón para usar esto, si tú no lo traes, eres catalogado como antisocial, como una persona que estás dañando el bien común. Esta enfermedad del coronavirus, por ejemplo, pues no se saben muchas cosas, y sin embargo todo el mundo cree que tú puedes ser un motivo de contagio, ¿no? Entonces vemos cómo la justicia es el día de hoy, así como la libertad, sometida, e inclusive el amor. Juan 23, en la tercera parte de esta encíclica, hablaba de esto, ¿no? De las relaciones que deben de existir entre las personas, que deben estar regidas por la justicia, la libertad y el amor, inclusive entre las naciones, y hoy están muy comprometidas. Tenemos que buscar nosotros, de alguna manera, una respuesta o crear soluciones para que esto cree, como él lo dice, una interdependencia entre los individuos, pero también entre los pueblos. Y dice para esto que debe de reiterarse a una exigencia a la autoridad mundial para que ellos sean independientes en relación a los demás estados. Hoy por hoy que tenemos a una Unión de las Naciones Unidas queriendo someter a cada país mediante la creación de ideas como el género, que ya llegó a México, que fue en Estados Unidos, que fue en Brasil, que están causando una gran presión, que los países que no están de acuerdo de alguna manera les van a prohibir los créditos, ya lo sabemos, por parte del Fondo Monetario Internacional. El día de ayer les ponía el ejemplo de los Estados Unidos, con esta nueva ley que ha sacado en detrimento de la naturaleza del ser humano, al desconocer su sexo con el que nace. Entonces, en lugar de haber un respeto por parte de la ONU, lo que estamos viendo es una gran presión para que los estados sean sometidos, los estados que no se adecúen a las políticas de la ONU, pues van a ser sometidos, no solo con la entrega de préstamos, sino con una posible intervención. La presión que tiene, por ejemplo, el día de hoy la iglesia es formidable. Cuando hablo de formidable, es que quiere decir que es una presión muy grande. Entonces, todo esto nos afecta. Para esto, bueno, pues nosotros como católicos, decía Juan 23, que tenemos que ser hombres de buena voluntad, pero también ser hombres de acción. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy por hoy si vemos que nuestros valores están siendo cambiados, si vemos que nuestros valores están siendo sometidos, si en la escuela les dicen una cosa a nuestros hijos y en la casa les decimos otra? Tenemos que ser inteligentes para en un momento dado, pues para poder enseñar a nuestros hijos a no ser presa de este nuevo orden mundial que está permeando sobre el mundo. Si no han revisado sus libros de educación primaria, revísenlos, porque ellos están tratando de motivar desde ese momento la contracultura del pensamiento cristiano. Esto es, como ya se vio en Estados Unidos, al quitarle el reconocimiento del sexo al ser humano, de pronto llegue a México, como puede llegar a Guatemala o España, y que le quitemos la identidad a nuestros hijos.
si la ley le quita la identidad a nuestros hijos en el acta de nacimiento, no tengan duda de que lo van a intentar hacer en la primaria, cuando les digan que ellos no tienen sexo, que no son niños y que no son niñas, sino hasta que ellos en un momento dado manifiesten sus sentimientos a lo que ellos quieren ser. La identidad de género eso es la manipulación de la conciencia para hacerles creer lo que no son. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque miren, hoy por hoy vivimos una época extraordinaria. El ser humano ya no es necesario. En un momento dado, las máquinas pueden hacer todos los trabajos que los seres humanos hoy realizamos. En algunos países, por ejemplo, ya las máquinas han podido crear, en base a un programa de computación, utilizando una sola persona, toda una casa, Es decir, ya no necesitamos de albañiles o grandes grupos de albañiles, basta una persona que con una computadora y una impresora láser puede diseñar una casa completa en 2 semanas. Ingenieros que pueden ser sustituidos por programas como el AutoCAD, o inclusive abogados como su servidor. Sabemos que en algunos países ya las máquinas resuelven los juicios. Sabemos, por ejemplo, también de que una máquina puede hacer los quehaceres del hogar. Se habla mucho de que Amazon en el futuro va a tener drones para llevar los envíos a las casas. Luego entonces, bueno, pues nos estamos enfrentando a un cambio tal que nosotros como personas pues ya no somos necesarios. Y ellos como mandamás del mundo eh, creen o están en esa idea de que lo que viene pronto para el mundo se llama transhumanismo. Es lo que va a imperar en el mundo. Entendiendo por el transhumanismo la posibilidad de que te quiten un brazo y te pongan un brazo de metal, te quiten un ojo y te pongan un ojo biónico, como el hombre nuclear. Es decir, que ellos apuestan a la eternidad del ser humano en base al metal, en base a la computación, a grado tal de que se habla que en algún momento dado nuestra conciencia, nuestro cerebro podrá ser insertado en un programa de computación. Para esto, bueno, pues hay que tomar en cuenta algunos escritos muy interesantes, como 1984 de George Orwell, en donde ahí se habla de un mundo controlado por medio de cámaras de video, apuntando a los hogares, apuntando a los centros de convivencia de los seres humanos, en donde si ellos detectaban en esa sociedad mítica, detectaban algún conflicto, podrían en un momento dado mandar a la policía, a las Fuerzas Armadas, a detener a los disidentes para ser llevados a campos de concentración o para su exterminio. Estamos hoy por hoy viviendo la posibilidad de que esos campos de exterminio, esos campos de concentración vengan a ser una realidad. Hace poco, y Agustín Laje hablaba de ello, de que la misma ONU ya creó unas listas negras con todas aquellas personas disidentes que pueden ser en un momento dado influyentes del pensamiento de las masas. ¿Qué quiere decir? Que pues si a nosotros nos llega a dar ese honor de meternos en la lista negra de la ONU, pues como dijo San Juan Sánchez del Río, ¿no? Nunca fue tan fácil ganarse el cielo. Estaríamos dispuestos, y ojalá y así suceda, que seamos mártires, lo cual pues sería sensacional. Nuestro pensamiento como cristianos, como católicos, pues a lo mejor no lo va a entender el mundo, ¿verdad? Porque no conocen el honor que es morir por Cristo, morir por el Evangelio, morir por la verdad, por las cosas que Él vino en un momento dado a salvar, que es tu persona, que es mi persona, que es nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, pero desde el punto de vista del Evangelio. O sea, no es cualquier vida, sino es esa vida que realmente tiene un propósito, que es esa vida que contagia a los demás. Por ello, Juan 23 decía que al llegar aquí a este punto de análisis, exhortaba a que nosotros y a que nuestros hijos participáramos activamente en la vida pública, a que colaboráramos en el progreso del bien común de todo el género humano y de todo el mundo y de su propia nación, iluminados por la fe cristiana y guiados por la caridad, debiendo procurar con no menos esfuerzo
que las instituciones de carácter económico, social, cultural o político, lejos de crear a los hombres obstáculos, como hoy pasa, les prestar ayuda positiva para su personal perfeccionamiento, tanto en el orden natural como en el sobrenatural. Es decir, también a la iglesia, al clero, le está llamando a que ponga su parte a los sacerdotes. Hoy, sin embargo, es muy criticado que muchos sacerdotes están pactando con el mundo. Cuando vemos por ahí publicaciones como de un sacerdote que usaba guantes y invitó a un pastor evangélico a realizar la cena del Señor en la misa, el milagro eucarístico, lo cual pues es muy cuestionable, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues estamos viviendo una época muy excepcional. ¿Qué va a pasar pronto? No lo sé, pero yo lo que sí te puedo decir es de que este tema de Pacem in Terris tal vez no nos toque a nosotros como seres humanos desarrollar, sino que va a haber la necesidad en un momento dado de la intervención de Dios para que esa paz, ese reino eucarístico del que se ha hablado en otros foros, llegue a darse. Pero nuestro papel en un momento dado de dártelo a conocer es para que tú sepas lo que va a pasar, que esa paz en la tierra va a suceder, que tal vez muy pronto estemos por vivir ese triunfo del Inmaculado Corazón de María, tal vez nos toque a nosotros presenciar en un momento dado esa instauración del reino de Dios en la tierra, y que no va a instaurarse en un momento dado por nosotros los hombres, por nuestra buena voluntad, por nuestras grandes ganas, porque si caemos en la lógica de lo que estamos viendo actualmente en el mundo, no hay manera de que nosotros logremos eso, a no ser que Dios intervenga. En 1990 era impensable que la Alemania fuera en un momento dado, la Alemania Oriental fuera en un momento dado a unirse con su hermana Alemania Occidental. Y no obstante, vimos cómo de la noche a la mañana, y de una manera humana, pero inusitada, cómo se derrumbaba un muro entre las dos Alemanias, y hoy por hoy solo existe una Alemania, como antes lo fue. Hace algunos años era impensable pensar que la Unión Soviética pudiera desaparecer, y yo creo que pocos pensábamos en su desaparición. Tal vez pensábamos en una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética que terminaría con los dos países y con el mundo. Y sin embargo, pudimos observar cómo después de la consagración al mundo por parte de Juan Pablo II, al poco tiempo, la Unión Soviética dejó de ser. Cosas tan humanas, pero tan increíbles que sucedieron. Hoy enfrentamos un peligro bien cierto, hermano. El nuevo orden mundial que está seguro de poder conseguir el control de tu persona, el control de tu familia, el control de tu mente, el control del dinero. Ya lo tienes. Pero si nosotros en un momento dado caemos en la cuenta de qué debemos hacer como católicos, esto es, invitar a los demás a la oración, al ayuno, a la meditación, a la limosna, es decir, la generosidad. Podemos motivar a mucha gente a que quiera ser como nosotros, es decir, que practiquemos ese reino de Cristo desde nuestra persona, que lo llevemos a los demás, que los demás quieran imitar ese modo de vida, de tal suerte que con ese granito que nosotros aportemos, Dios haga el milagro de derrotar a todas estas fuerzas que hoy se están manifestando abiertamente. Si tú te das cuenta por ahí, bueno, pues hemos oído ya muchas profecías privadas, en donde dicen que viene un asteroide, en donde dicen que va a pasar cosas inimaginables. Pero al final del día,
son cosas que están fuera de nuestro control, que ni tú ni yo vamos a poder cambiar, no vamos a poder evitar que caiga un asteroide si es que cae, no vamos a poder saber ni cuándo va a pasar, si es que pasa. Se habla de un aviso, ojalá y ocurra pronto, pero ¿y si no ocurre pronto? No te vayas a decepcionar. O sea, hay cosas que no vamos a poder controlar jamás, que no están por José Luis, como no están por Pedro, como no están por Benito. La única posibilidad que tenemos nosotros como seres humanos es participar el día de hoy al otro, ese amor que hemos conocido en la iglesia. Es participarles de lo poco que somos o de lo poco que tenemos, pero para gloria de Dios, ¿eh? No hay nada, y hoy escribí algo al respecto, como saberse hacer a un lado tus planes o tus intereses, de los intereses o planes de Dios. Ese es reconocer que realmente tú no tienes manera de lograr nada si Él no quiere. Si aprendemos a abandonar nuestra persona en manos de Dios, todo va a tener solución. Hace alrededor de 2 meses me contagié del COVID. Te quiero platicar. Cuando yo pensaba en la posibilidad de la muerte me daba nervios y de repente me ponía más mal, hasta que decidí poner mi vida en manos de Dios, y en el momento, y aunque me sintiera mal, saber que Él iba a actuar, y que si tenía que irme, pues era porque era el momento, y que si me iba a quedar es porque también tenía por qué quedar. Aprendamos eso, hermanos. No está nada en nuestras manos, solamente en manos de Dios. Y bueno, pues Pacem in Terris es eso. Es una propuesta de un papa para que los seres humanos aprendamos a compartir y a respetar al ser humano. Hoy por hoy, ese respeto está comprometido. La existencia del ser humano está comprometida. ¿Y qué puede hacer José Luis? ¿O qué puede hacer Carla o Lupita, que estén conectados aquí en este momento? Únicamente vivir desde tu casa el Evangelio. Y estas ideas de respetar la vida humana desde su concepción, el de que todo ser humano tiene derecho a una dignidad, el de que todo ser humano tiene derecho a expresar sus ideas, nosotros mismos empecemos por considerar esos derechos y por comentarlos al mundo entero. Te quiero comentar que en 8 días vamos a empezar a hablar de la encíclica Humanae Vitae, pero para esto, y como yo soy muy malo para hablar, he invitado a un sacerdote de Argentina que se llama Padre Jorge Hidalgo, que va a estar con nosotros el próximo día domingo. Así que te invito para que pues estés atento a la invitación que vamos a hacer, donde vamos a tener un diálogo con el Padre Jorge y puedas tú interactuar con nosotros. Vamos a tratar de conectar nuestra transmisión por medio de Zoom, pero a la vez a esta página de Juntos Custodiando la Vida, para que podamos en un momento dado presentar diapositivas, presentar videos y también presentar a otras personas. El día de hoy, créeme, me cuesta mucho hablarte porque lo que yo había preparado, pues simplemente no se dio. Dios quiso y sabe por qué. Pero a grandes rasgos te hago saber que vamos a mejorar muchísimo, de tal manera que este programa de Fe y Razón nos lleve a ese conocimiento que venga a ser un complemento para el mejor desarrollo de nuestra fe, y que dejemos nada más la teoría para volverlo una práctica diaria, para que nos motivemos con los testimonios de las personas que vayan apareciendo aquí y logremos ese objetivo que es darle gloria a Dios, porque no habría otro sentido, hermanos, más que ese, en el reconocimiento a lo poco que somos, a nuestra miseria, y que necesariamente tenemos que aceptar para darle vida al Evangelio. Nosotros nada somos, pero Dios
ama tanto esta nada que nos da la posibilidad de hablar de Él. Muchas gracias y nos estamos viendo por aquí, si Dios quiere, en 8 días. Buenas noches.